Por fin llegó la actualización y algunas armas tuvieron cambios importantes. Por ejemplo, la Vargos fue mejorada y ahora está reventando en partidas igualadas. Un arma que está brillando demasiado es la XM4 y aunque la VMP fue nerfeada, sigue estando bastante rota. Es por eso que hoy te traigo las 10 mejores armas en la nueva temporada. ¿Te gustaría saber cuál arma usar actualmente para ganar todas tus partidas? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente ya tenemos el nuevo lobby, amigos. No sé por qué Activision se había tardado demasiado, muchos aún teníamos el anterior, pero hoy no hablaremos de eso, hablaremos de las mejores armas de la temporada. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pronto haremos un video de Sniper, ya que también tuvieron cambios, pero mientras tanto pasemos a continuar. En el puesto número 10 tenemos a la Switchblade, un arma que al día de hoy sigue dando demasiado de qué hablar. Es un arma que tiene buena cadencia, tiene buena movilidad, perfecta para rushar. Claro que de momento no está en su prime como cuando salió, obviamente estaba mega rota, no es lo mismo, pero como estás viendo sigue reventando demasiado rápido, tanto apuntando como también disparando desde la cadera. El daño de la Switchblade es demasiado bueno a corta distancia, te puede reventar de 4 balas al cuerpo y de 3 a la cabeza, y como esta arma tiene buena cadencia, obviamente no hace falta que te lo preguntes, esta arma vale la pena. Este es el código y clase de la Switchblade. En el puesto número 9 tenemos a la Vargos. Esta arma fue mejorada y es una locura lo que está pegando. Ahora sí merece la pena para partidas igualadas. Para ser exactos, le aumentaron la velocidad y como a esta arma se le puede mejorar la cadencia, claramente se vuelve una locura. Mira lo que está reventando ahora y antes no pegaba casi nada. Obviamente sarcasmo, siempre ha estado buena, pero un plus no le viene mal a nadie. Además de que a esta arma también le mejoraron un montón de accesorios. La clase que te voy a compartir es perfecta para rushear, pruébala y luego me comentas qué te parece. Este es el código y clase de la Vargos. En el puesto número 8 tenemos a la tipo 19, yo sé que merece un puesto más adelante, sin embargo lo pongo en el puesto número 9 porque tiene demasiada competencia. Además esta arma depende demasiado de su versión mítica, cosa que mucha gente no tiene y claramente no van a reventar de la misma manera, por esa razón no la pongo más adelante. La precisión que tiene esta arma es buenísima y para hacer un asalto es realmente rápida, lo cual te permite rushear sin ningún problema y claramente también se puede jugar para táctico. Personalmente prefiero sacarle más provecho en su velocidad, creo que brilla un poco más. Este es el código y clase de la tipo 19. En el puesto número 7 tenemos a la M13 y si bien es cierto no es tan rápida como la tipo 19, tiene la misma precisión y un alcance un poco más elevado. Sin embargo ni su alcance ni su precisión la pone en esta lista, claro que no, lo que lo pone en esta lista es su increíble cadencia, ya que revienta bien rápido a media y larga distancia. El problema de la M13 es que a larga distancia no se controla muy bien que digamos y esto mucha gente la puede desmotivar, incluso a mí me cuesta un poco controlarla. ¿Por qué? Porque en verdad se mueve demasiado, así que eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de querer usarlo en partida. Este es el código y clase de la M13. En el puesto número 6 tenemos a la Fene y era de esperarse, la Fene es la mejor arma actualmente para muy corta distancia y cuando digo corta es realmente corta. Armas como la USS-9, armas como la VMP, armas como la Manowar se arrodillan ante la Fene cuando te los encuentras a menos de 8 metros. Para que te des una idea, la única arma que te puede ganar a esa distancia es la Faro, la Mag 10, una escopeta o un sniper, las demás armas se van a quedar mirando porque les vas a ganar. Lo que me sorprende de la Fennec es que lleva mucho tiempo en el meta y claramente Activision no la va a quitar. Este es el código y clase de la Fene. Mira lo que está reventando la XM4, amigo, no tiene ningún tipo de sentido. A corta, a media y larga distancia esta arma destaca demasiado. Por esa razón considero que la XM4 actualmente se encuentra en el puesto número 5 de las mejores armas de la temporada, porque sí, esta arma es la competencia directa de la tipo 19. Seguramente alguno dirá que la tipo 19 es mejor, pero para mí la XM4 ya la superó. Solamente fíjate la precisión que tiene, la buena cadencia también. Obviamente lo que más me gusta de esta arma es que es muy estable, tanto a media distancia como a larga distancia, y eso es un plus porque muchas armas son buenísimas para media pero a larga distancia se mueven demasiado y esta no. Este es el código y clase del XM4.
En el puesto número 4 tenemos a la Oden y era evidente que esta arma tenía que estar sí o sí en esta lista, ya que es el arma que te puede reventar de 2 balas siendo un asalto. Lo negativo de esta arma es que tiene bien poca cadencia, apunta lento, además de que se mueve bien lento y por si fuera poco no tiene buen control. Pero entonces, ¿por qué la pongo aquí si está todo mal? Por la misma razón que pusimos a la Fene, no tiene daño pero tiene cadencia, y la Oden no tiene cadencia pero tiene daño. Cualquiera de las dos cosas mejoradas es una brutalidad. Pero eso sí, te recomiendo que juegues táctico o de lo contrario te pueden reventar. Este es el código y clase de la Oden. En el puesto número 3 tenemos a la VMP. Yo no sé por qué coño Activision la nerfeó si no sirve de nada, porque sigue igual de rota que antes. La VMP sigue reventando bastante duro a corta distancia, a media distancia, a larga distancia, de cadera, apuntando sin apuntar, lo que tú quieras. Afortunadamente los de Activision se apiadaron un poco con la comunidad, ya que a larga distancia sí está rota, pero hay que meter un poco las manos para controlar esta arma, cosa que no pasa con la USC 9. Por esa razón la pongo en el número 3, porque existen armas que no requieren ni lo mínimo para reventar, y esta, aunque sea lo mínimo, te lo está exigiendo un poco. Este es el código y clase de la VMP. En el puesto número 2 tenemos a la Manowar. Y a ver, señores, esta arma puede estar o no puede estar en la lista dependiendo como lo quieras ver, porque sí tiene debilidades. Obviamente hablamos de la Manowar con el accesorio de termita, ya que este cuando te impacta te sigue quemando, y claramente lo negativo es que tienes bien pocas balas. Además, si el enemigo lleva el traje antibombas y la ventaja de valiente, claramente la Manowar dejará de ser útil. Pero eso sí, los jugadores tácticos le sacarán más provecho a esta arma, porque un jugador que sabe usar la Manowar de forma táctica claramente te va a reventar, ya que la Manowar de por sí tiene potencial y bien usado es un completo caos. Este es el código y clase de la Manowar. En el puesto número 1 tenemos a la USC 9 y obviamente, como era de esperarse, Activision la nerfeó entre comillas porque no se ve absolutamente nada en cuanto al cambio. No hace falta que te diga por qué esta arma está demasiado rota si la ves en cada partida igualada, y es que hasta la gente nueva ya la está usando. Luego se quejan de que no mejoran. Amigo, llevo tiempo jugando, no puedo mejorar, por más que intento no puedo pegar una bala si no uso la USC 9, me da ansiedad. Sea como sea, es el arma más rota del juego actualmente y es casi imposible ganarle en condiciones normales. Claro, si el enemigo es mega manco o peor que manco, le vas a ganar fácil. Pero como las armas están para usarse, aquí te dejo la clase. Le quiero hacer mención a la DRH, que es una arma muy buena para partidas igualadas, aunque lamentablemente mucha gente la está olvidando. Créeme, te la recomiendo, vas a ver que revienta. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu arma favorita actualmente. Personalmente me quedo con la XM4, que está buenísima, y obviamente con la VMP, que considero que está demasiado rota. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, déjale me gusta, y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.